Bienvenidos de nuevo. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos porque hoy nos sumergimos en un tema que ha mantenido a los fans de las series turcas al borde de sus asientos durante años. Prepárense porque hoy desentrañamos el misterio detrás del drama de Erkenci y la posible tormenta de celos que sacudió el set. Y estoy emocionada de compartir este chisme jugoso con ustedes. Como siempre, para los nuevos en el canal, sean bienvenidos. Aquí en nuestro rincón, nos dedicamos a explorar el apasionante mundo de las telenovelas turcas, el chisme del espectáculo, y todo lo que lo rodea. Nos sumergimos en los dramas, las relaciones, los rumores, y todo lo que hace que este mundo sea tan fascinante. Y hoy tenemos un tema que lo tiene todo: romance, celos, poder, y un buen misterio. El título ya lo adelanta: Can Yaman, celoso, despidió al profesor de italiano de Demet Özdemir. Es una pregunta que ha resonado en los foros de fans, en las redes sociales y en los corazones de los seguidores de Erkenci durante años. Hoy desentrañaremos esta historia, analizaremos las pistas, los rumores, y trataremos de llegar a la verdad detrás de esta historia que capturó la atención de todo el mundo. Pero antes de zambullirnos en el drama, ya saben, suscríbanse al canal y activen la campanita. Es gratis y es la mejor manera de no perderse ningún vídeo, ninguna noticia, ningún rumor jugoso del mundo turco. Apoyar al canal es esencial para que sigamos trayéndoles este contenido. Y ahora sí, abróchense los cinturones porque despegamos. Para entender esta historia en toda su magnitud, es crucial que volvamos al año 2018. Erkenci estaba en su punto álgido. La serie, una comedia romántica fresca y encantadora, se convirtió en un fenómeno de masas, no solo en Turquía, sino también en numerosos países alrededor del mundo. Su éxito fue arrollador, conquistando corazones con su trama, sus personajes, y sobre todo, con la química explosiva entre sus dos protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. Demet Özdemir interpretando a la soñadora y espontánea Sanem, y Can Yaman en el papel del carismático y enigmático Kandibit, crearon una conexión en pantalla que era absolutamente innegable. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo transmitía una química que traspasaba la pantalla. Y como era de esperar, los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir. La audiencia, fascinada por su conexión, anhelaba que esta chispa se trasladara a la vida real. Todos queríamos que fueran pareja. Ahora hablemos un poco sobre el contexto. Demet Özdemir, como actriz profesional, siempre ha demostrado una dedicación excepcional a su trabajo. Es conocida por su profesionalismo, su disciplina y su constante búsqueda de la excelencia. Demet, además de ser una gran actriz, es una persona muy inteligente y se preocupa mucho por su desarrollo profesional. Su dedicación a su trabajo es evidente en cada uno de sus papeles. Y por supuesto, cuando tienes una serie que se emite en numerosos países y que goza de una popularidad internacional, la ambición de aprender idiomas se vuelve una estrategia inteligente. En el mundo de las series turcas, cada vez es más común que los actores aprendan idiomas como el inglés, el español o el italiano para poder abrirse camino en el mercado internacional y tener acceso a una gama más amplia de proyectos. Así que, según los rumores que circulaban en la época, Demet decidió tomar clases de italiano. La cultura italiana, con su cine, su música y su idioma, es muy apreciada en Turquía, y aprender italiano no solo sería una excelente herramienta para su desarrollo personal, sino que también le abriría puertas a nivel profesional. ¿Quién sabe? Tal vez un papel en una película italiana, o una campaña publicitaria en Italia. Las posibilidades eran infinitas. Y aquí es donde entra en juego la figura clave de esta historia, el profesor de italiano. La identidad del profesor, como suele ocurrir en estos casos, es un poco un misterio. Los medios de comunicación y las fuentes de la época no revelaron su nombre completo, pero las especulaciones apuntaban a un hombre joven, atractivo y, por supuesto, muy agradable. Aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Los rumores de una posible relación, o al menos de una fuerte conexión entre Demet y su profesor de italiano, comenzaron a circular rápidamente. Imaginen el revuelo en el set de grabación. La curiosidad, las miradas, los susurros, y por supuesto, la prensa turca, siempre atenta a cualquier historia jugosa y a cualquier detalle que pudiera alimentar los rumores. Los paparazzi, siempre al acecho, se mantuvieron en alerta máxima, buscando cualquier señal, cualquier foto que confirmara o desmintiera las especulaciones. Y aquí es donde entra Can Yaman.
Recordemos que aunque ni Demet ni Can confirmaron públicamente una relación sentimental, la química entre ellos era innegable. Se hablaban, se reían, se miraban con una intensidad que traspasaba la pantalla. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada por los fans. Y como sabemos, los celos son un ingrediente casi inevitable en el cóctel del amor, especialmente cuando hay una figura atractiva, un tercero en discordia, que está muy cerca. Las fuentes de la época y los rumores que corrían como la pólvora en los foros y redes sociales sugerían que Can Yaman no estaba del todo contento con la situación. Se rumoreaba que sentía celos de la cercanía de Demet con su profesor de italiano. Que no le gustaba que Demet pasara tiempo con otro hombre que no fuera él. Y aquí es donde entramos en el corazón del misterio. Fue Can Yaman quien, con su supuesta influencia y poder, logró el despido del profesor de italiano de Demet Özdemir. La respuesta, como suele suceder en estas historias, no es un rotundo sí. No existe una confirmación oficial por parte de ninguno de los involucrados. Ni Can, ni Demet, ni el supuesto profesor de italiano han salido públicamente a decir, sí, a mí me despidieron por los celos de Can Yaman. Pero la ausencia de una confirmación oficial no significa necesariamente que la historia sea completamente falsa. Los rumores sobre el supuesto despido del profesor se intensificaron. Se decía que Can, aprovechando su posición como protagonista de la serie y su influencia en la producción, había presionado para que el profesor fuera despedido. ¿El motivo? Eliminar cualquier posibilidad de que la cercanía entre Demet y su profesor continuara, de que los rumores siguieran alimentándose, y de que afectaran la imagen de la serie. Otras versiones más prudentes sugerían que la propia producción de Erkencikus, queriendo evitar cualquier conflicto y buscando mantener la armonía en el set, decidió tomar medidas. No querían que los rumores de un posible romance entre Demet y su profesor afectaran el trabajo, la concentración del equipo, ni la imagen de la serie. Ante la creciente atención mediática y la especulación de los fans, la producción pudo haber considerado la situación como un riesgo innecesario. En cualquier caso, lo cierto es que de un momento a otro, las clases de italiano de Demet cesaron. El profesor desapareció del panorama y los rumores, poco a poco, fueron disminuyendo. Las lecciones se interrumpieron abruptamente sin explicaciones públicas, y la situación pareció enfriarse. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? En primer lugar, que los celos pueden ser un sentimiento muy poderoso, capaz de influir en las decisiones y en las acciones de las personas e incluso en el competitivo mundo de las telenovelas. En segundo lugar, nos demuestra que el poder y la influencia en la industria del entretenimiento pueden ser determinantes a la hora de tomar decisiones importantes, especialmente cuando se trata de proteger la imagen de una producción exitosa. No sabemos con certeza si Can Yaman fue el responsable directo del despido del profesor. Es posible que, como dicen algunas fuentes, la producción decidiera tomar la iniciativa, o que Can, de alguna forma, utilizara su influencia. Pero considerando el contexto, los rumores, la posición de Can como estrella principal de la serie, y la palpable química entre él y Demet, es muy probable que su influencia haya sido un factor clave en la situación. Además, no podemos olvidar la presión mediática a la que estaban sometidos. La prensa turca, conocida por su afán de descubrir secretos y rumores, estaba al acecho buscando cualquier señal de romance entre Demet y su profesor. Cualquier foto, cualquier encuentro, cualquier rumor podía alimentar la especulación y afectar a la imagen de la serie. Y aquí viene la parte más interesante. ¿Qué pasó después? Bueno, Erkencikus llegó a su final, tras 2 temporadas exitosas, y la relación entre Demet y Can, si es que alguna vez existió, nunca se concretó públicamente. Aunque el público anhelaba que fueran pareja en la vida real, ambos tomaron caminos separados, tanto profesional como sentimentalmente. Se distanciaron profesionalmente hablando, y cada uno siguió cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Demet Özdemir continuó consolidando su posición como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía, protagonizando diversas series exitosas, como Doğu Unep Kaderindir, Sadakatsiz y Ersan Kuneri. Su talento y versatilidad la han convertido en una de las figuras más buscadas por los productores y directores turcos. Por su parte, Can Yaman también siguió cosechando éxitos, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional. Después de Erkencikus protagonizó Bay Jail, y actualmente trabaja en proyectos internacionales, como la serie Sandokan. Su atractivo físico y su talento actoral lo han catapultado a la fama en varios países, convirtiéndolo en un ídolo para millones de fans.
El tiempo pasó y los rumores sobre el incidente del profesor de italiano, como suele suceder con este tipo de noticias, se fueron diluyendo. Con el final de Erkencicus y el paso de los años, la historia se convirtió en un tema de conversación ocasional entre los fans y los medios de comunicación. Pero la historia sigue siendo un recordatorio de cómo la vida personal y profesional de los actores de telenovelas a veces se entrelazan de manera inesperada, y cómo los rumores, los celos y el poder pueden influir en el curso de los acontecimientos. Esta historia nos demuestra que las series turcas, además de ser adictivas y llenas de drama en la pantalla, pueden tener su propia dosis de drama detrás de cámaras. Y aunque nunca sabremos la verdad absoluta sobre el supuesto despido del profesor de italiano, lo cierto es que la historia sigue siendo un tema de conversación interesante y revelador. Nos muestra el lado humano de los actores, sus relaciones, sus celos, sus anhelos. Nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales, con sentimientos y emociones. Y nos enseña que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden ser engañosas y que la verdad, a veces, permanece oculta tras un velo de rumores y especulaciones. En conclusión, amigos, hemos desentrañado este misterio, analizando los rumores y las evidencias que nos ofrece el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Hemos visto cómo los celos, el poder y la influencia pueden jugar un papel importante en la vida de los famosos, incluso en los sets de grabación. Y hemos comprobado una vez más que el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Hemos explorado las diferentes perspectivas, desde los rumores iniciales hasta las posibles motivaciones de los involucrados. Hemos analizado el contexto de la serie, la popularidad de los actores y la presión mediática a la que estaban sometidos. Y aunque no podemos afirmar con certeza qué ocurrió realmente, hemos podido armar un cuadro más completo de los hechos, basándonos en la información disponible. Así que, ¿qué podemos concluir? Que la historia del profesor de italiano y su supuesta salida de la vida de Demet Özdemir es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas y del mundo del espectáculo. Un mundo donde los celos, el poder y la influencia pueden ser factores determinantes en la vida de los famosos. Y ahora, la pregunta del millón, ¿creen que Can Yaman fue el responsable directo del despido del profesor? ¿O fue una decisión de la producción para proteger la imagen de la serie y evitar conflictos? La respuesta probablemente nunca la sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la historia ha quedado grabada en la memoria de los fans de Erkencicus, y que, de alguna manera, ha añadido una capa más de intriga a la ya de por sí fascinante historia de amor de Sanemikhan. Es importante recordar que aunque los rumores y las especulaciones pueden ser interesantes, debemos ser cautelosos y no dar por ciertas todas las informaciones que circulan. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro ámbito, la verdad a veces es difícil de encontrar, y las interpretaciones pueden variar. Y bueno, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el drama de Erkencicus, y esta investigación sobre el supuesto despido del profesor de italiano. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can Yaman realmente tuvo algo que ver con la salida del profesor? ¿Les gustaría que Demet y Can hubieran sido pareja en la vida real? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan, qué interpretaciones hacen de la historia. Y no olviden que en este canal siempre estaremos aquí para desentrañar los misterios, analizar los rumores y mantenerlos al día con todo lo que sucede en el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden dejar su like si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras en el mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima.